oración, ¿sí? Vamos a ver. Querido Dios, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Te pido que entres en nuestro corazón, que al abrir el libro de Juan podamos sentir tu presencia, como que si Jesús estuviera a nuestro lado enseñándonos tu palabra. Queremos respetar el texto bíblico, aprender el texto, las lecciones para nuestra vida, entender la historia, y que en este momento de capacitación o de estudio bíblico podamos entender cómo es el cielo. Quédate en nuestras vidas, bendice a todos los presentes. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora vamos a tomar nuestros asientos, hermanos queridos. Decirles, para los que no saben, que yo estuve en Ecuador y en Perú cerca de un mes de vacaciones, visitando a la familia, pero también me hice algunos chequeos médicos que uno tiene que hacerse cuando pasa, sobre todo los 40, es cuando uno tiene que hacerse más chequeos médicos, porque el cuerpo no responde como cuando eres una joven. Cuando tú eres joven, tú puedes tomar cola y no pasa nada. Tú puedes comer comida grasosa y no pasa nada. Tú puedes comerte 100 panes y no pasa nada, ¿no? Porque tu cuerpo tiene resistencia. Sin embargo, cuando ya uno va pasando la barrera de los 40, el cuerpo ya no es el mismo. Así que todo va a concentrarse en la sangre, ¿me entiendes? También se va a subir el azúcar. Entonces, la vez pasada yo tenía casi 105 de lo que es la glucosa, y eso ya es un aviso de pre-diabetes. Entonces, cuando uno sabe que su pronóstico es así, uno pues trata de cuidarse en la alimentación. Y quiero alabar al Señor porque en este último examen que me hice, de 115 tengo 94. Quiere decir que estoy bien, ¿no? Por eso el pastor me dice, pero te veo más delgado. Sí, eso se debe a la dieta, algunos ayunos también que he estado realizando. Y bueno, hay progresos en la salud. Usted joven no me va a entender ahora. Usted dice, yo me como de todo y no pasa nada, ¿no? Usted es como Pedro, mata y come todo lo que se mueva. Pero los que ya tenemos la barrera de los 40, debemos cuidar nuestra salud, evitar subir de peso, porque eso nos puede traer problemas, ya sea de colesterol, triglicéridos, también se eleva el azúcar, y entonces eso luego las personas le inyectan, y yo no quiero estar inyectado, por lo menos no quiero pasar mi vida dependiendo de insulina y esas cosas, ¿no? Así que en ese sentido es interesante que debamos hacer reformas en nuestra vida cotidiana, sobre todo en la alimentación. ¿Sí sabían que la Biblia dice eso, no? Amado, quiero que seas prosperado en todo, dice el libro de Juan, tercera de Juan, sobre todo que tengas salud. ¿Han leído ese pasaje o no? Amado, quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. Vamos a ver, de pronto usted dice que me estoy inventando el pasaje bíblico, ¿y de dónde saca el pastor William eso? Vamos a ver. Ese no es mi estudio, pero estoy dándole como un abreboca, ¿no? ¿Está bien? Aquello que seguramente en algún momento estudiaremos. Tercera de Juan. Tercera de Juan, el verso 1 en adelante. Fíjense lo que dice. Tercera de Juan 1 en adelante. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué dice? En todas las cosas, ¿y qué más? Y que tengas salud. ¿Está claro? O sea, Dios quiere que seamos prosperados en todo, pero también hay una frase que está allí, y que tengas salud. Y aquí no está hablando de la salud espiritual, aquí está hablando de la salud física. Y entonces es necesario pues que nosotros adoptemos alimentos que sean sanos para no perjudicar a nuestra salud.
Ya recuerdan, cuanto más edad tienes, entonces todo se asimila en tu cuerpo, ¿no? Comes pan, ¿sí? Y no te crece la ministerial. ¿Sí? Entonces, exacto, te vuelve panzón. Entonces, es así, ¿no? Entonces, es interesante que cuidemos nuestra salud. Esto es como un aviso, ¿no? En ese sentido, evitar las colas, ¿entiendes? Las colas, los productos dulces. Es preferible ser como Juan el Bautista. La alimentación de Juan el Bautista, ¿no? Que comía grillos y miel nada más, ¿no? Silvestre. Bueno, una alimentación, lo que digo, es frugal, ¿no? Una alimentación sencilla, ¿me entienden? ¿Sí? Que nos ayude a poder estar bien. Yo sé que aquí en Estados Unidos te dice, bueno, el pastor me está hablando de esto, pero aquí yo cuando voy al trabajo, un sándwich y ese es mi almuerzo, ¿no? Pero no, aquí también hay maneras de sacarle cuerpo al sistema y usted puede alimentarse bien. Depende cómo usted se organice nada más. ¿Está bien? Pero bueno, este no es el tema. Solamente quería decirles que me encuentro mejor de salud, gracias a Dios, con nuevas perspectivas de seguir predicando el Evangelio y de poder hoy bendecirles con la palabra. Agradezco al pastor Roberto, ¿no? Porque él me brinda la oportunidad de dirigirme esta noche a ustedes. Ahora sí, vamos al estudio. El libro de Juan, el capítulo 5. Este es un estudio largo y extenso. Yo antes acababa poco tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas que terminaba muy rápido el estudio? Hoy día, yo no sé si trajo usted su almohada, pero hoy día vamos a pasar bastante tiempo en este estudio. Usted va a andar por lugares peligrosos, va a subir pinadas, también debe tomar su botella de agua, por si acaso le da sed, porque el estudio de ahora es largo. ¿Ok? Guerra avisada no mata soldados. Amén. Muy bien, vamos a Juan 5. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Juan 5 estoy leyendo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Me voy a detener allí para poder explicar el contexto del pasaje que vamos a leer. Voy a explicar el contexto. Sucede que Juan está narrando que los judíos tienen una fiesta. Y usted sabe que en la fiesta judía, sobre todo, más o menos, iban a Jerusalén, o Jerusalén estaba copada con una multitud de 1 millón de judíos. Una fiesta cerca de 1 millón de judíos. Las fiestas tenían grandes convocatorias. Los judíos querían ir siempre a la fiesta. ¿Cuántas fiestas tenían los judíos? ¿Cómo? ¿Cuántas fiestas tenían los judíos? A ver, ustedes tienen allí en la Biblia que en algún momento les entregué a ciertas personas que adquirieron la Biblia. Esta no tiene, pero allí en la Biblia que les di, en la parte de atrás, usted va a encontrar allí 7 fiestas. Ahí está, a ver, présteme hermano, présteme esa Biblia. Sí, es la Biblia que le di, ¿no? Sí, hay que usarla, hermanito, ¿no? No es una crítica. No es una crítica, hermanito. Sí, simplemente una advertencia. No, está bien, está bien. Ya. Lo que pasa es que ahí está. Ahí está, ¿sí ven? Estos son que las fiestas judías. Los judíos tenían 7 fiestas. Luego se aumentó una, 8. ¿No? La que es una fiesta última, la fiesta de las luces, a Hanukkah se aumentó después. Pero normalmente en el Pentateuco había ¿cuántas fiestas? 7 fiestas. Entonces cuando el libro de Juan dice que Jesús va a una fiesta de los judíos, se supone que es a una de esas 7 fiestas. Ahora, no es una fiesta, viste, como la que hacen en Latinoamérica, ¿no? De rock, de salsa, de guayno, ¿entiendes? De San Juanito. No son esas fiestas. Estas fiestas eran fiestas espirituales. ¿Amén? ¿Qué fiestas eran? Espirituales. Eran fiestas a Jehová. Eran fiestas para Dios. Pero tenía toda una preparación. De manera que había muchas personas que iban a la fiesta. Ahora,
desde el punto de vista natural, ¿qué es una fiesta? ¿Es un lugar aburrido? ¿Es un lugar de tristeza? ¿Un lugar para sentir pesar, dolor? El mismo nombre lo dice, fiesta, viene de festival. Es un momento de gozo. Es un momento de alegría. ¿Entienden? Hay mucha alegría. Es un momento de disfrute. Por eso que los judíos se preparaban anualmente 7 veces al año para esas fiestas. Con bombos y platillos celebraban sus fiestas. ¿Entienden? Toda una preparación exacta. Y en la fiesta he dicho que hay gozo y hay alegría. Ahora, ¿dónde se celebraba esa fiesta de acuerdo al texto que leí? Jerusalén. Otra cosa que encontramos allí es una ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Jerusalén. Jerusalén o Jerusalén. Jerusalén. Esta es la fiesta que se celebra en Jerusalén. Ahora, voy a hablarle un poco históricamente de Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Era una gran ciudad, sí, por supuesto. Era el lugar donde estaba el templo judío. Y no sé si ustedes habrán estudiado acerca del templo judío. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén tenía un piso de mármol. Todo era de mármol, de manera que cuando el sol, los rayos del sol caían sobre esa ciudad, resplandecía. Parecía que la ciudad estaba de oro. Era tan bello el templo que tenía también varios departamentos. O sea, todo funcionaba de manera organizada y correcta. Había un departamento en el templo, no sé si han visto, si pueden ver en su Biblia atrás, el patio de los gentiles. O sea, los gentiles que no eran judíos tenían también un departamento para estar allí. Allí se acogían a los gentiles que profesaban la fe judía. Además de eso, tenía otro departamento que era para las mujeres. O sea, había un departamento especial, exclusivo para ¿quiénes? Mujeres. Sí. Pan y cuna, ¿no? Sí. Pan y cuna. O sea, era así, para las mujeres. Además de eso, había otro departamento para los jóvenes, los mancebos. Así que todo estaba en el templo distribuido. Departamentos para ancianos, para gentiles, para judíos, para mancebos, también para los sacerdotes. ¿Entienden? Había también un lugar para las ovejas, ¿no? Donde los animales que iban a ser sacrificados estaban. Así que todo estaba organizado. Además, en el templo había un lugar llamado el santuario, que es el templo, que tenía 3 lugares por lo menos: lugar santo, lugar santísimo y el atrio, donde se hacía el sacrificio. Ese era el templo. Y dentro del templo había objetos que por el tiempo no voy a describir cada uno de los objetos. Pero uno de los objetos que estaba allí eran las 7 lámparas. ¿Entienden? Estaba también la mesa, los 12 panes de la proposición. Estaba el arca del pacto, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Así que todo estaba en ese templo. Por lo tanto, para los judíos el templo era sagrado. Ahora, en el lugar santísimo no podía entrar cualquiera. Entraba un gentil, moría. Los únicos que podían entrar ahí era el sacerdote y el sumo sacerdote. Sacerdote todos los días y el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el texto nos narra que Jesús dice que está yendo a ese templo donde había una fiesta. Pero quiero decir una cosa: Jerusalén había sido elegido por Dios para ser una ciudad de paz. O sea, de manera que cuando tú entrabas a Jerusalén, ¿qué tenías que tener? Paz. Sentir en ese lugar paz, tranquilidad, sosiego, descanso. Para eso Dios llamó a Jerusalén, para ser una ciudad de paz. ¿Qué más? De luz, ¿verdad? Sí, era una ciudad que tenía que tener la característica de paz, pero también ¿de qué? De luz. Luz para las naciones. Las personas que entraran a Jerusalén tenían que experimentar la paz y también luz. Además de eso, Jerusalén había sido llamado por Dios para poder darle a la persona tranquilidad de alma, tranquilidad de espíritu. Era una ciudad de refugio, donde tú ibas y te sentías cerquita del cielo.
¿Está bien? Porque ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios, estaba en un lugar santísimo. Así que esa fue la finalidad. Que Dios morara con su pueblo. Que la gente experimentara gozo y alegría. Pero hay algo que contradice ese objetivo. El texto que estamos leyendo dice, en esto y hacía ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban ¿qué? El movimiento del agua. ¿Verdad? De nuevo, en esto hacía una multitud de enfermos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de ¿qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Hermanos, en Jerusalén no todas las personas la pasaban muy bien. Las personas no experimentaban la paz. Las personas no tenían la luz. Había mucha gente, como los que están aquí, que son ¿qué? Ciegos, cojos y paralíticos. Que no encontraron paz en Jerusalén. Que no encontraron sentido a su vida en Jerusalén. Que más bien eran marginados y despreciados por los religiosos. ¿Está entendiendo? O sea, los religiosos y santulones que se creían justos y santos, ellos estaban oficiando en el templo, alabando en el templo, pero debajo de Jerusalén, en el basement, digamos así, ¿no? Ya en inglés, en el basement, en los subterráneos, había gente que la pasaba muy mal. Debajo del templo había subterráneos, donde había más de 30 piscinas. Y aquí se escribe una piscina. ¿Cómo se llamaba el estanque de qué? De Betesda. El estanque de Betesda. Esa gente que había sido marginada, excluida del culto religioso, que se les miraba mal, porque los cojos, los paralíticos y ciegos no podían subir al templo, les estaba prohibido. ¿Entiendes? Zona roja, ellos no podían subir allí. Ellos estaban excluidos. Entonces, en esa desesperación, esta gente debajo de Jerusalén encontró piscinas para poder calmar, ¿qué cosa? Su sed espiritual, para encontrar una solución al problema que le estaba embargando, invadiendo. ¿Entienden? Estos cojos, ciegos, marginados, iban en los subterráneos en busca de paz, en busca de una solución para su problema, en busca de vida. Ellos buscaban vida en esos lugares. ¿Ok? Volvamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Juan 5, dice 2. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo ¿qué? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermano, esto es lo peor de todo. Ese estanque no salvaba a todos. ¿Saben cómo debería llamarse el estanque? Sálvese quien pueda. Sí, debería llamarse sálvese quien pueda. ¿Por qué? Según lo que estamos leyendo, dice que en el estanque se agitaba de pronto el agua, ¿no? Comenzaba el agua a agitarse, a levantarse el agua. Entonces los enfermos que estaban con desesperación, desahuciados, excluidos del sistema, cuando el agua se agitaba, se tiraban un chapuzón. Pero el primero que entrara, se sanaba. Por eso que la piscina, ¿cómo se llamaba? Porque no todos tenían ese privilegio de entrar. Porque había que entrar justito cuando ya se comenzó a quitarse, inmediatamente había que entrar. Y el que llegaba tarde, piña, no sanaba. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cómo se llama la piscina? Sálvese quien pueda. Esto se parece al trole de Quito, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en 2006 y conocí el trole de Quito, porque yo vivía mucho en la costa, pero ya me pasaron de pastorado a Quito, ¿no? Me cambiaron a Quito para ser pastor en Quito. Allí a veces tomaba el trole. Hermano, es una batalla. 6 de la mañana el trole, una colaza, ¿no? Así. Cuando el trole venía y estaba la cola así, yo veía que la gente, o sea, yo hermano hacía mi cola, porque la gente en ese momento que estaba, todos se metían y uno quedaba afuera.
Y había otros ladrones que te bolsiqueaban. ¿Sí? Así que no todos teníamos acceso al... Había que ser bien vivo para meterse. Había que hacer fuerza para meterse al trole. Bueno, gracias a Dios hay metro y creo que ha solucionado en algo ese problema. Usted sabe que ya tenemos tren en Quito. Bueno, esa piscina era así. No todas las personas lograban entrar. ¿Usted cree que así es el reino de los cielos? No es, el reino de los cielos no es así. Hay religiosos que han hecho que y nos han hecho creer que el reino de los cielos es algo que no es para ti ni para mí. ¿Sí sabes? Hay religiosos, ¿no? Le digo así, a mí, yo a veces tengo incredulidad, después digo de lo profundo de mi corazón con la religión. Yo tengo incredulidad hacia la religión, porque creo que a veces la religión le cierra el cielo a las personas. Y creen que el cielo es para ciertas personas y no para el resto. Es parecido a esta piscina. Esta piscina no era para todos. No todos lograban sanarse, solo el que primero se aventaba. Y había un hombre que lo había intentado más de 38 años. ¿Usted sabe qué es eso? 38 años de esperanza, 38 años de preocupación, 38 años queriendo restaurarse, 38 años queriendo vivir, 38 años queriendo tener una vida diferente. Había un hombre que había esperado mucho tiempo. Había sufrido. ¿Sabe qué hizo este hombre? Un día le contaron que había una piscina milagrosa. Y como toda persona, porque esa piscina no era milagrosa, yo le voy a explicar, sino que creían que era milagrosa. Esa es superstición. Ellos eran supersticiosos. Y había dicho que un ángel, no había ningún ángel que bajaba. De paso que la narración bíblica en la Reina Valera no es cierta. Este pasaje de aquí no es cierto, eso había que sacarle de la Biblia. Un ángel no bajaba ahí. Eso era lo que la gente creía. La gente creía que un ángel bajaba, pero no es que un ángel bajaba. Hay estudios que se han hecho sobre Bethesda y se sabe que debajo de la piscina, había una especie de ojo, ¿no? ¿Has visto el ojo de agua? Sí, un ojo. Yo hace poco estuve en los baños termales de Yungay en Perú, y hay ojos así, donde de vez en cuando viene con fuerza el agua y sale hacia arriba y se agita. Entonces la gente pensaba que era un ángel. ¿Entiendes? Pero no, simplemente que había un ojo de agua que con fuerza de vez en cuando salía hacia arriba, y los supersticiosos pensaban que era un ángel y se lanzaban. Pero ¿qué pasaba con el cielo? Ya no está, pastor. ¿Qué versión es esa? Listo. Está claro, no me estoy exagerando. Yo hice un libro que algunos de ustedes adquirieron, léanlo, del libro de Juan, y ahí está ese estudio. Yo hago estudios bíblicos y ahí está. Entonces sucede que había un hombre que lo había intentado. Bueno, yo no sé si yo intentaría tanto. 38 años queriendo tener vida, 38 años queriendo tener salud, 38 años queriendo valerse por sí mismo. Lo había intentado, pero había que fracasado. Es una historia triste de este hombre. Se llama El paralítico de Bethesda. De hecho, que en mi YouTube te pueden encontrar ese sermón que predico, tiene más de 50,000 vistas. La gente no sé por qué razón lo escucha. Yo creo que la gente quiere escuchar el Evangelio, por eso hay más de 50,000 vistas que tiene ese video que hice en Ecuador hace muchos años. ¿Entienden? El paralítico de Bethesda es una historia que a mí me conmueve. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy día, ¿sabe qué pasa? En los templos hay mucha gente infeliz. En los templos hay mucha gente que vive en desesperanza. Eso es increíble, porque pasaba en Jerusalén. Jerusalén era un lugar ¿de qué? De luz. Tenía que ser un lugar de paz, un lugar donde la gente se encuentre con Dios. Pero no todos se encontraban con Dios. ¿Por qué? Porque había religiosidad, y la religiosidad ¿qué hace? Excluye. Y había mucha gente excluida que no la pasaba bien en el templo. Se supone que en el templo es un lugar maravilloso de paz, de alegría. Es un lugar donde uno tiene que escuchar una palabra que te levante, una palabra que te anime, una palabra que te restaure. Pero a veces escuchamos un mensaje que puro chicote, donde nos dan con pan, donde salimos de ahí más perdidos que salvados. El templo es un lugar, la iglesia es un lugar donde debe salir con la gloria de Dios. Amén, aplausos para el Señor.
es un lugar donde tú tienes que descansar y debes encontrar sentido a tu vida. Esa es la iglesia. Cuando la iglesia deja de ser la sal de la tierra, ha perdido su sentido, su sabor. Entonces sucede que este hombre lo había intentado 38 años. Hasta el ciego le ganaba. Hasta el ciego le ganaba, porque dice que ahí hacía ¿qué? Ciegos, cojos y paralíticos. Hasta el ciego le ganaba. Él no podía ingresar. Vamos a ver que Jesús se acerca a ese hombre. Sale de la religiosidad Jesús del templo y va a esos subterráneos, a esos lugares apartados donde la gente está humillada, la gente ha sido vejada. Vamos a ir a ver qué pasa ahí. Dice el texto bíblico. El verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, qué maravilloso es el Salvador. El texto bíblico dice que Jesús supo que yacía ya mucho tiempo que estaba así. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo vio? Acostado. ¿Sabe qué había hecho este hombre? Había hecho su vivienda en ese lugar, llevaba su catre ahí. Ahí vivía ya prácticamente. Ahí vivía ese hombre, con la esperanza de que algún día esa agua bendita o maldita, no lo sé, lo sanara, pero nunca lo sanó. Porque esa era una superstición, las aguas no salvan, la agua bendita no salva. Usted se puede ir allá en el Ecuador a Churona y la Churona no le va a hacer ningún milagro. ¿Me entiende? Porque ninguna cosa humana, material, puede darle a usted salud, puede darle esperanza. Nos han hecho creer que ciertas cosas dan esperanza a nosotros, pero no, ninguna de esas cosas dan esperanza porque son materiales. El único que puede darte esperanza a tu vida y que puede restaurar tu vida y te salva es Jesucristo, amén. Él es el único, no hay otro. Entonces Jesús se acerca y dice que supo que ya 38 años padecía. Otra cosa que aprendo aquí, Jesús sabe tu sufrimiento. Jesús sabe de tu vida. Hermano, no hay nada que Jesús no sepa. Él sabe tu vida, Él sabe tu caminar. Él sabe toda tu historia. Quizás nosotros no sepamos tu historia, pero Él la conoce. Y Él sabe el dolor que hay en tu corazón. Él sabe la tristeza que hay en tu corazón. Puede ser que a veces por fuera parecemos alegres, pero adentro hay algo que nos dice que no estamos bien. Y hay un sufrimiento a nosotros. Él conoce, pero Él no va a venir a juzgarte. Él va a venir ¿a qué? A salvar. Él no ha venido a acusar, a condenar, Él ha venido a salvar lo que se había. ¿Quiénes deberían haber salvado a este hombre? Los que estaban arriba, en el templo, los sacerdotes, los judíos, esos que estaban ahí en la fiesta. Pero a ellos no les interesaba. Ellos en el nombre de Dios dicen que alababan a Dios, pero condenaban al resto. Jesús estaba interesado en salvar. Se aparta del templo para ir a los subterráneos, para ir a los lugares más oscuros e ir a salvar a la persona que lo estaba necesitando. Y va a dialogar con este hombre. Le hace esta pregunta, mire la pregunta que le hace. ¿Quieres ser? Hermano, ¿quieres curarte? Pero si toda su vida eso había querido. ¿Entiende? Es lo que más anhelaba, es ser sano. Les voy a explicar qué es un paralítico para que ustedes sepan. Un paralítico es una persona que no se vale por sí mismo. ¿Entiende? Para ir al baño hay que llevarlo para que haga sus necesidades. Para bañarlo hay que bañarlo. Él no se puede bañar, alguien lo tiene que bañar. O sea, un paralítico depende de otra persona. Pero tal parece que la mala suerte de este hombre, que sus familiares se habían aburrido y lo habían dejado solo. Porque le va a decir lo siguiente este paralítico. Mire, ahí dice así. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿No te parece que esta palabra es de tristeza? Le está diciendo su queja, Señor. Le dice, mira, algo me pasa. Yo estoy intentando varias veces ir a ese pozo, a ese estanque, tirarme. Pero entre tanto que yo escucho, porque él escuchaba, imagínate escuchar, ¿no? Ahí está mi salvación, ahí está, ya llegó el momento, se escucha. Y él estaba con ese anhelo, no había nadie que lo
No había nadie que se apiadase de él. Lo habían abandonado, lo habían excluido. Oh, hermano, la religiosidad es tremenda. ¿Sabe lo que hacen los religiosos? Te excluyen. Yo lo sé por experiencia propia. En ese último libro que escribí, que es ya me ha acabado ese libro de paso, no lo tengo, me va a llegar en un mes. Ese que se llama el Camino a la Gracia. Ese libro explico cómo son los religiosos. Ellos creen que tienen la llave del cielo y a ti te van a votar. Pero Jesús es aquel que ha venido a llamar no a justos, sino pecadores. Si tú te sientes pecador esta noche, yo te digo, ese es el derecho para que vayas a Jesús. Él no está llamando a justos. Si tú te sientes pecador, Él te llama a ti para darte salvación. Él te llama a ti para darte restauración, para darte su gracia, para darte su perdón. ¿Quieres ser sano? El hombre dice, Señor, no tengo quien me meta. De tanto que él se está alistando, ¿qué pasa? Otro le gana. Duro, ¿no? Y yo me imagino que ese otro que se metía salía contento, ve sanado, ¿no? Pero la piscina no sanaba, sino que hay enfermos que son psicológicamente. Entonces esos enfermos psicológicamente, porque creen que les sana, se sanan, pero su enfermedad, ¿qué estaba? Psicológica. La de este hombre era psicológica, pero también física. Así que estaba complicado. ¿Me entiende o no? Hay gente que le puede rezar a la chulona y se sana, pero no porque le haya sanado, sino porque tenía un problema, ¿qué? Simplemente psicológico, y se sanó en ese momento. ¿Está bien? Pero Jesús viene a curar no solamente el aspecto psicológico, sino las heridas del alma. Aquellas que no lo puede curar nadie, solo el Señor lo puede hacer. Entonces, Él le cuenta su historia, Señor, no tengo quien me meta. Y Jesús no le está diciendo que le cuente quién le meta, porque ¿quién está ahí? Jesús. ¿Amén? ¿Y usted cree que Jesús le va a ayudar a meterse? ¿Por qué? No, porque esa piscina no tiene valor salvífico. Eso es lo que los hombres le han impuesto, que tiene valor salvífico, pero no tiene valor salvífico. Quien salva es Jesucristo, no las piscinas, no las oraciones. El que sana es Jesús. Él salva. Salvación solo hay en Jesús. En inglés, salvation en Jesus. Salvation en Jesus. No. Es en Jesus, salvation. Es el único que salva. Only Christ. Él solo salva. ¿Entiendes? Solo Él salva. ¿Y sabes cómo va a salvarlo? A mí me llama la atención cómo lo salva. Mira, ¿sabes qué le dice? Esto es impresionante. Yo no sé si yo haría caso a Jesús, ¿no? Mira lo que dice. Ahí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjate las palabras que Jesús dice. Primero le dice, y le dijo, levántate. ¿Qué usó Jesús para sanar a este leproso? A este paralítico. ¿Qué usó Jesús? Su palabra. ¿Amén? ¿Qué usó? Basta su palabra. Porque la Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Amén? Por la palabra de Jehová fueron hechos y la tierra. Dios habló, Dios mandó y existió y fue hecho. Fueron su palabra. Lea Génesis el capítulo 1. Fueron por las palabras de Dios. Por las palabras de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, el cosmos, el universo. Y otra vez, aquí está la palabra de Jesús diciendo, levántate. ¿Jesús tenía poder para decir levántate? Sí, es la palabra de Dios. Es Dios. Levántate. Le da una orden, levántate. Además, ¿sabes qué otra orden le da? Toma tu lecho. ¿Sí sabes lo que es tomar tu lecho? Carga tu catre. Pero esto es antagónico al pasaje anterior, porque dice, no tengo quien me eche.
De tanto que yo voy, otro me gana, no tengo quien me eche. Usted está esperando ayuda. Ahora Jesús le dice, oye, toma tu catre. No te voy a dar ayuda, toma tu catre porque yo te sané. Toma tu catre porque ya estás salvo. ¿Entiendes? Lo puedes usar tu catre. Tú necesitas de ayuda, tú necesitas de apoyo. Ahora más bien tú tienes la fuerza suficiente como para cargar tu catre. Antes quería que lo ayuden. Ahora él puede por sí solo, valerse por sí solo y llevar ¿qué? ¿Qué es la libertad? Cuando Cristo, hermanos queridos, te da la libertad de la salvación, tú puedes caminar seguro. ¿Entiendes? Cuando la persona comienza a confiar en que está salvo, puede estar seguro. La persona salva es la persona más feliz de la tierra. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Amén. Son salvos por la sangre de Jesús. Amén. Son salvos por la sangre de Jesús. Y si es salvo, ¿debe tener miedo al futuro? Entonces, tome su catre. No tenga miedo al catre que tiene. Lleve su catre, porque lo puede llevar. No es que no lo puede llevar. ¿Puede llevar su catre? Sí, podemos llevar nuestro catre. Porque ahora ya tenemos la libertad de que Cristo nos ha salvado, nos ha restaurado. Le dice, toma tu catre. ¿Y qué más le dice? ¿Cuál es la otra orden? Entonces Jesús, ¿qué dice? En el texto. Toma tu catre y anda. Y anda, ¿no? ¿Y qué más dice? Dice que hizo él, y al instante aquel hombre tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hermano, la salvación no es algo que ocurre en un proceso, en varios años, que usted se va a salvar de a poco. No, es al instante. El momento que usted cree en Jesucristo, cree en sus palabras, usted es salvo. Usted es salvo, amén. En el momento que usted cree en Jesucristo, en el momento que usted entrega su vida a Jesucristo, usted lo acepta como su salvador personal, usted es salvo. Escúcheme lo que digo. La salvación no es un proceso que usted lo gana de poco a poco. Eso enseñó el romanismo, que es algo que se gana de poco a poco. El romanismo enseñó, si tú quieres ser sano, tú tienes que ir a oler huesos santos. Y olías los huesos de Santo Toribio, de San Judas, de San Pedro, olías sus huesos y estabas reuniendo méritos para ser salvo. Encima de eso le prendías velas a esos santos para poder acumular méritos y hacer un momento irte al cielo. Te ibas a ir al infierno así. Porque la única manera de ser salvo es a través de Jesús. Y no es un proceso, es algo que hoy, si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis. La salvación ha venido hoy a esta casa. La salvación es algo de hoy. No se paga en procesos, no es algo que se hace poco a poco. Hoy eres salvo por la sangre de Jesucristo. Y él fue salvo. Ahora, ¿qué día era? Uy, aquí Jesús se metió en un gran problema. Y aquí viene el tema de los religiosos. Yo le dije que los religiosos son aquellos que juzgan a las personas. ¿Qué día era? Sábado. Te voy a explicar un poco el sábado de los judíos. En día sábado, los judíos usaban el zapato más liviano. ¿Sí? Porque hay zapatos que tienen mucho clavo, ¿no? Pesa. Estoy llevando carga. Entonces, ¿qué usaban? El zapato más liviano. La mujer del fariseo el sábado no se miraba al espejo. No vaya a ser que se encontrara una cana y se hiciera el trabajo de romperse en el día sagrado. En el día sábado no hacían el amor los esposos. Prohibido, eso es pecado. ¿Para los judíos? Sí, para los judíos. Sí, así eran los judíos, los sinvergüenzas. Habían judíos que no comían el sábado. No vaya a ser que les dé la gana de ir al baño. Y no comían el sábado. Ayunaban 2 veces a la semana. Daban tiempo de todo lo que ganaban. Entonces, ese era el judío, una persona que estricta a las órdenes de la iglesia, a las ceremonias, a las cuestiones externas. El sábado es algo externo. Así que eran así, estrictos. De manera que cuando supieron que este hombre, que 38 años había estado enfermo, estaba llevando su catre, lo juzgaron. ¿Por qué lo juzgaron? Por sanar en días de reposo. No tanto por sanar, sino porque ¿qué estaba haciendo el sábado? Estaba curando. Llevando su catre. ¿El hombre que estaba llevando el sábado?
Y ellos se dieron cuenta porque en ese lugar nadie trabajaba y llevaba carga. Recuerda que les dije que en el zapato se pondría el zapato más liviano y lo venga este sinvergüenza llevando tremendo catre. Él feliz y contento porque había sido liberado, había sido salvo y él iba feliz. Pero había gente que no estaba contenta con él. Había gente que se enojaba por esa felicidad. En lugar de hermano, cuánto me alegra. Tú 38 años has estado sufriendo, 38 años de tristeza, 38 años andando solo. Me alegra, hermano paralítico, que tú te has sanado. Me alegra que te hayas rescatado. ¿Quién te hizo eso para adorarlo? En lugar de eso lo criticaban. ¿Cómo es posible que tú en el santo sábado, en el día sagrado, tú estés llevando tu catre? Eso no es permitido por la ley de Moisés. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho si estuvieras en ese día? Y tú también fueras judío. Pastor William está predicando con poncho. Pecado, ¿no? Pecado. Pastor William se ha comido un cuy. Pecado, porque los judíos no comían cuy. O sea, por todo te juzgaban. Y hay iglesias que usar esto es pecado, ¿sí saben, no? Para mí no es pecado, para mí es una bendición. ¿Amén? ¿Sí? Pero es así. Entonces, sucede que lo comenzaron a juzgar. Y entonces se averiguaron cómo así que había sido sanado. Se averiguan y vamos a ver qué pasa. Miren lo que dice más abajo. A mí me gusta la historia. Vamos a ver. ¿Le gusta el chisme? No, a mí me gusta la historia, no el chisme, ¿no? Vamos, no confundan. Vamos a ver. Dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿es día de qué? No te es lícito llevar tu lecho. Mira, él era feliz ya. Él era feliz. En lugar de que ellos sean felices, le juzgan porque llevaba su catre. ¿En qué día? ¿Usted cree que eso es lícito? ¿Debería juzgarle a este hombre por llevar su catre en sábado? ¿O deberían alegrarse de que 38 años enfermo y ahora él puede cargar? Pero el religioso, el legalista va a juzgar siempre las ceremonias. ¿Está bien? Va a juzgar la ceremonia, pero Jesús no va a juzgar las ceremonias. ¿Me entiendes? Ahora vamos a ver qué pasa, qué más. Dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sido sanado. Y por esta causa los judíos perseguían ¿a quién? Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo. Hermanos, los judíos querían matarle a Jesús. ¿Por qué querían matarlo? Porque hacía que la gente cargara peso el sábado. Hermano, cuando eres salvo no importa el peso ya. Yo no sé cuál es tu peso, pero si tú eres salvo, ya no importa el peso. Puedes haber sido el peor bandido y la gente te va a juzgar, pero si ya eres salvo, ya ese peso no importa. Ya el Señor te lo quitó, amén. Puede ser que tú seas una persona que te divorciaste, no lo sé, y la religión juzga por eso, pero ¿qué importa si ya fuiste salvo? ¿Entienden? Ese hombre ya había sido salvo, pero los religiosos querían darle más carga, y dice que querían matar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le va a responder lo siguiente. Miren lo que Jesús le responde. Miren lo que dice. Mi padre, ¿qué le dice? Mi padre hasta ahora trabaja y yo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio, haciéndose igual a Dios. Esa frase, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo allí? Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yo te voy a decir una cosa. La Biblia habla de que Dios descansó un día sábado, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí saben que Dios descansó un sábado, no? Está en Génesis 2.1, lean. Génesis 2.1, ahí dice que Dios descansó un día sábado. Lean. ¿Quién me lee? A ver, Génesis 2.1, a ver. ¿Quién es el valiente que me lee?
2, 1 al 3. ¿Qué dice? Génesis 2, 1 al 3. A ver, ¿quién lo encontró? Sí, léalo, hermano. Con voz fuerte, de arcángel. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ese es el sábado. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el sábado, ¿verdad? Pero no va a haber otra cita bíblica, escuchen hermano, donde diga que Dios volvió a descansar otra vez. Fue la única vez que Dios descansó. Cuando no había pecado, cuando hizo los cielos, fue la única vez que yo veo a Dios descansando. Cuando creó los cielos y ahí no había pecado porque todo era bueno en gran manera. Ese sábado Dios descansó, pero después, cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora, está diciendo que desde que cayó el hombre de pecado, Dios no ha dejado de trabajar. Porque usted lee Génesis 2, el 3, viene el pecado, ya Dios no descansa. Porque Dios se da la tarea de salvar al ser humano. Hermano, Dios no descansa. No dormirá, dice la Biblia, el que guarda a Israel. Dios no descansa. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios se ha dado la tarea de salvar ¿a quién? A nosotros. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios trabaja y Jesús trabaja. Y yo quiero terminar con esto. Hay un día en que Dios volvió a descansar. ¿Sabes cuándo fue? En la cruz. Dios descansó en su Hijo. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, pagado está, Dios descansó. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre está salvado por medio de la sangre de Jesús. Entonces ya no, Dios no descansa en un día, Dios descansa en su Hijo. Y ese era el problema de ellos. Estos judíos descansaban en un. No, tú debes descansar no en un día. ¿En quién? ¿Sino en quién? En su Hijo, en Jesús. Amén. Nosotros no tenemos un día de reposo así designado como los judíos antiguamente, pero sí tenemos una persona de reposo. ¿Y quién es? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él es tu reposo. ¿Has confiado en Él? Él es tu reposo. Él es tu descanso. Confía en Cristo, Él es tu descanso. Todo lo que tenía que hacerse para salvarte, Jesús lo ha hecho. Y si tú vas a Jesús con fe, Él te da el descanso. Él te da tu seguridad, Él te da la seguridad de la salvación. En Él tienes tu descanso, tu reposo. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos un día para adorar al Señor. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero nosotros no adoramos el día. ¿Entiende? Como en la época judía. Nosotros adoramos ¿a quién? Al Señor del día, a Jesucristo. En Él descansamos. En Él reposamos. En Él nuestra alma está segura. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Hermano, yo no sé si tú has venido a descansar en Jesús, pero es hermoso descansar en Jesús. ¿Sabes qué es descansar en Jesús? Yo lo digo de esta manera fácil. Es tener seguridad. Cuando tú descansas en Jesús, ¿qué tienes? No tienes miedo al futuro. ¿Entiendes? Porque cuando tú descansas en Jesús vas a tener miedo ¿de qué? Me votarán de este país. ¿Se acuerdan cuando entró recién Trump, no? Trump. Entró y todo el mundo con miedo. Algunos no querían venir a la iglesia. Sí, otros ni siquiera se iban al shopping a comprar. Y todo el mundo con el miedo. Y se nos había olvidado que nuestro descanso no está en Trump, sino ¿en quién? En Jesus, en Jesús. Nuestro descanso está en Él. Y si tú descansas en Él, tienes un seguro reposo. ¿Entiendes? Tienes una segura esperanza, una esperanza cierta. Porque estás descansando ¿en quién? En Jesús. El Evangelio de Juan entonces nos invita a descansar ¿en quién? No en un día como los judíos, sino a descansar ¿en quién? En Jesús. La persona que ha llegado a Jesús ha llegado a experimentar lo que es el perfecto reposo. Y quiere un reposo no de un día, sino eterno. Es un reposo para siempre. La persona que está en Jesús descansa para siempre. Ese es el descanso que viene a darnos Jesús de nuestras almas, de nuestras aflicciones. Solo en Jesús podemos tener el de seguro descanso. Amén. ¿Cuántos esta noche quieren descansar en Jesús? ¿Podemos hablar? Amén. Vamos a ponernos en pie para agradecer al Señor por su palabra. Amén.
aplauso por favor. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos escuchado tu voz. Por eso nos hemos puesto en pie para decirte, Jesús, que esta noche queremos descansar en ti. No solo un día, sino siempre. Permite que descansemos en tu Hijo Jesús. Él es la única puerta al cielo. Él es la única salida para nuestro problema. Él es nuestra salvaguardia. Y Él es el fundamento de nuestra fe. Además, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el Alex, el Atao. Él es la A y la Z. En Él podemos confiar. En Él tenemos salvación única y perfecta. Que esta noche nuestras almas se unan contigo para confiar en la sangre preciosa de Jesús. Gracias por esta noche y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.